¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Bueno, pues vamos a continuar con la serie de mensajes que tienen que ver con el libro que estamos llevando en nuestros estudios en los hogares, en los oicos. Y recuerden que la principal meta que tiene este curso es para que nosotros experimentemos un avivamiento espiritual en nuestra vida. Ya que terminemos con todos los capítulos, las lecciones del libro, voy a resumir lo que consiste, cómo se ve una vida que experimentó un avivamiento. Y no más, ¿verdad? En forma breve, para que podamos entender que el avivamiento se va a ver en forma diferente, en cierta forma, en cada uno de nosotros, porque el avivamiento principalmente lo que tiene que ver es con un mejoramiento en nuestro nivel espiritual, o sea que pasamos, como dice el apóstol Pablo, de gloria en gloria, de gloria en gloria, o sea, de un nivel de espiritualidad a otro nivel de espiritualidad y a otro nivel de espiritualidad. Entonces, si el curso tuvo su efecto que debe de tener, entonces yo debo de poder ver, experimentar en mi vida que he pasado de gloria en gloria, que he pasado a otro nivel de espiritualidad, y eso es lo que voy a estar explicándoles en los próximos mensajes, ya que terminemos los capítulos del libro, ¿verdad? Entonces es importante que usted vaya meditando y viendo eso en su vida, ya que eso es lo que es el avivamiento. Por eso se ha definido en el pasado el avivamiento como un pueblo rebosante de la presencia de Dios. O sea que habite de una manera rebosante, abundante la presencia de Dios en nuestra vida. Y el capítulo que vamos a ver, la lección es del número 9, que trata del perdón. Un tema todos los temas son bien importantes, ¿verdad? Porque todos ellos son claves para que yo pueda experimentar ese avivamiento, para que yo pueda pasar de una etapa de espiritualidad en mi vida a otra etapa superior. Entonces cada capítulo yo lo tengo que entender y lo tengo que obedecer, vivir, para que pueda haber entonces ese cambio en mi vida. Y el perdón es una área muy clave, muy importante en la vida de un creyente. Porque fíjense cuál es el subtítulo que tiene ese capítulo. Dice, el regalo que todos quieren recibir, pero que encuentran difícil de dar. ¿Cierto? Hay que ser sinceros, ¿verdad? Y reconocer, sí. Todos queremos que se nos perdone. Pero cómo es difícil que nosotros perdonemos. Nosotros vemos la ofensa de las otras personas como mayúsculas, hasta imperdonables. Nosotros decimos, es que eso es imperdonable. ¿Verdad que muchos tienen dentro de su lista faltas, heridas, pecados contra uno que dice uno, es que eso es imperdonable? ¿Verdad que sí? ¿Será bíblico eso, que podamos tener en nuestra lista un pecado imperdonable? Y ese es el punto, ¿verdad? Que nosotros podamos verdaderamente aplicar lo que dice la palabra de Dios a nuestra vida y podamos quitar aquello que no es de Dios, que no es de su palabra en cada área que estamos viendo, quitarlo, para que podamos verdaderamente purificarnos, limpiarnos y poder avanzar espiritualmente de gloria en gloria, de etapa en etapa. Ahora, déjenme, pongo a prueba su opinión. ¿Qué opinan ustedes acerca de estas tres opciones que les voy a dar? Y ustedes me dicen cuál es la suya, cuál posición es la suya, la 1, la 2 o la 3. Dice, en su opinión, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿Okay? La primera, dice, si tengo cuidado, puedo pasar por la vida sin que me lastimen nunca.
O sea que si yo tengo cuidado de cómo trato a las personas, ¿verdad? Con mis actitudes, mis palabras, mis acciones, todo, entonces voy a evitar que me lastimen, que me ofendan a mí, que me hagan daño, ¿verdad? Porque pues yo estoy teniendo mucho cuidado de no hacer daño, de no ofender, de no herir a nadie. Entonces, eso es lo que yo puedo esperar, ¿ok? La segunda opción es, me lastimarán solo si soy malo o cruel con los demás. O sea que si fallo en hacerlo número uno y entonces me porto mal, pues tengo que esperar que me hieran, que me dañen, que me ofendan, ¿verdad? Y la número 3 dice, incluso si me esfuerzo por evitarlo, o sea, si hago el número 1, a veces me lastimarán. ¿Cuál es su posición, su opinión? Si es la número 1, levante su mano. Si es la número 1. Okay. Si es la número 2, levante la mano. Si es la número 3, levante su mano. Los que no la levantaron, ¿no tienen manos? Okay. Y sí, ¿verdad? En realidad, si somos sinceros en cuanto a la propia experiencia de nuestra vida, sabemos que la 3 es la lógica. Es la lógica. Vivimos en un mundo afectado por el pecado, vivimos entre pecadores que nos vamos a herir unos a otros, nos vamos a ofender unos a otros. ¿Verdad que sí? ¿O no le ha pasado todavía? Entonces, la número 3 es la realista, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, si nosotros somos realistas y sabemos que esto es una verdad, la número 3, no podemos evitar ser lastimados. No lo podemos evitar. O usted puede evitar que lo lastimen, usted puede evitar que lo ofendan, que lo hieran. ¿Puede evitar eso? Pues no, ¿verdad? Porque no tiene el control de las vidas de las personas, de las actitudes, de las acciones, de las palabras de las otras personas. Entonces no podemos evitar ser lastimados y agraviados por otros. Por lo tanto, no podemos evitar la necesidad de perdonar a los demás. Entonces va a haber necesidad que yo practique el perdón. ¿Por qué? Porque voy a ser herido, voy a ser ofendido, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que ver si yo verdaderamente practico el perdón al estilo de Dios o al estilo mío. Porque todos tenemos nuestro propio estilito, ¿verdad? Para tratar con las ofensas, con las heridas. Pero el punto está, ¿verdad? Que es esta lección que debemos nosotros reemplazar, ¿verdad? Nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de actuar por la manera de Dios. Porque, ¿qué significa ser cristiano? Ser semejante a Cristo. Ser semejante a Cristo. Entonces tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Porque nosotros muchas veces siempre sacamos y usamos maneras que son falsas. Y las maneras falsas no son las correctas, no van a tener el efecto que tiene la manera correcta de manejar las ofensas. Cuando usted maneja las ofensas de una manera que es falsificada, que no es lo original de parte de Dios, la correcta, no va a tener los efectos que pueda tener la correcta. Por eso tenemos que ver lo que no es perdonar. Que muchas veces nosotros decimos, no, yo ya lo perdoné, ¿verdad? Y la primera de ellas es fingir. Oh, no, ya lo perdoné. Me ha tocado a mí esa experiencia, ¿verdad? Que alguien me dice, no, pues hermano, que fulano que se ofendió con usted. Ok, pues, yo voy y hablo con esa persona y le digo, oye, mira, vengo para pedirte perdón. Pero, no, pastor. No, ¿cómo que no, sí. No, pastor, no hay nada, ¿cómo que? No, le digo, no finjas, pero pues, ¿para qué si anda diciéndoles a otros que lo ofendí, verdad? Entonces, sí está ofendido. Entonces, no hay que fingir y nomás decir, no, olvídate, aquí somos todos cristianos y como Cristo, y se avientan hasta un devocional, ¿verdad? Entonces, no se trata de fingir, se trata de que seamos sinceros y tratemos las cosas de la manera bíblica.
La manera bíblica es la mejor, no fingiendo, sino la manera bíblica es la mejor siempre. Otra, ¿verdad? Perdonar no es olvidar. No es decir, no se olvide. Yo ya me olvidé de eso. Ah, sí, ya te olvidaste de eso. Ahí la traes, ¿verdad? Ahí la traes. Entonces, no hay tal cosa. Mientras que uno no lo maneje a la manera bíblica, no se va a olvidar eso. No se va a olvidar, o sea, no se va a olvidar con resentimiento. No se va a olvidar con dolor. Cuando uno lo maneja de la manera bíblica, no quiere decir que se le limpia la mente y se borra, ¿no? Puede recordar eso, pero ya no con resentimiento, no con dolor, no con deseos de venganza, no. Ya quedó cubierto con la sangre de Cristo aquello, y eso es lo que significa quedó olvidado, ¿ok? No borrado de la mente, de la memoria. Porque cuando Dios dice que Él ya nunca más se acordará de nuestros pecados, no quiere decir que le da amnesia y ya no recuerda. Dice que ya no lo va a tener en contra de nosotros, ya no va a estar en nuestra cuenta aquello. Entonces, olvidar. Entonces, otra manera errónea, ¿verdad? Es perdonar, no es tomar la culpa. ¿Okay? De decir, bueno, pues es que yo también debía haber tenido cuidado. Como ya ven, es muy común eso que pasa con las mujeres que son abusadas, que son golpeadas. Dicen, es que yo lo provoqué, pero él es bueno, y que para qué, para mételo a la cárcel, que él es bueno. Yo he estado en esas situaciones, ¿verdad? En las que he tenido que ir de referee y a veces termino yo siendo el malo. Entonces, eso no es perdonar, nomás querer tomar la culpa. Perdonar no es tomar venganza tampoco. Personas dicen ojo por ojo, diente por diente, y ya cuando se vengan dicen, no, ahora ya quedó perdonado. Ya quedó perdonado. No, quedaste vengado, pero no perdonado. No perdonaste. ¿Se imaginan que ese fuera el perdón? Que Dios se vengara de nuestras faltas y nuestros pecados contra Él. ¿Sería perdonar eso? ¿Les gustaría que ese fuera el perdón? ¿La venganza de Dios? No, entonces no es perdón tampoco, ¿verdad? Y perdonar no es excusar. Que uno diga, bueno, pues es que, mira, es que él o ella viene de un hogar muy disfuncional y esto y lo otro, y luego pues fue abusado de niño y esto, y es que su papá fue un alcohólico, y empezamos a usar todo lo que la sociedad hoy en día, ¿verdad? Basado en el humanismo, nos dicen, ¿verdad? Sé una víctima, sé una víctima. Y que esa condición de víctima sea la que excuse tu comportamiento, tus ofensas y todo. Y entonces uno pues se va con la corriente de este mundo y pues yo tengo que perdonar, ¿verdad? Porque estoy excusando a la persona. ¿Creen ustedes que Dios así también dice? No, yo entiendo, yo excuso a Sergio, pues yo sé que él es polvo, ¿verdad? Yo sé que él es un pecador y por lo tanto, pues yo no espero otra cosa de él más que pecar. Dios así es como trata con el pecado de nosotros, con nuestras ofensas. No lo excusa. Dios no lo excusa. Si Dios tratara así con nuestro pecado, excusándolo por cómo somos, quiénes somos, dónde estamos, no hubiera tenido que mandar a Jesucristo. No hubiera habido necesidad de eso. Entonces, tenemos que ver lo que no es el perdón. ¿Qué es el perdón? Bueno, una de las cosas que ayudan mucho a entender cuando estamos nosotros queriendo entender lo que dice la Biblia es entender sus palabras en el contexto original. Porque yo sé que si le pregunto a usted ¿qué es el perdón? Usted tiene ya idea de lo que es el perdón, pero ese ya es su idea actual. Pero ¿cuál es el significado original? De acuerdo a cuando, por ejemplo, se escribió sobre el perdón, ¿verdad? ¿Qué era lo que había en la mente de los escritores cuando hablaban del perdón? ¿Qué era lo que había en la mente de Jesucristo cuando hablaba del perdón? ¿Qué era el significado de esa palabra? Bueno, esto es lo que era. En la Biblia la palabra griega traducida perdón significa literalmente dejar ir.
como cuando una persona no exige el pago de una deuda, que la deja ir. O sea, ese es el contexto, ¿ok? Ese es el contexto. Y es que ese contexto tiene que ver con el conocimiento que tiene Dios de nosotros como seres humanos. ¿Verdad que no ha cambiado la manera que somos desde la caída de Adán y Eva hasta nuestros días? ¿Verdad que no ha cambiado la manera que somos? No, la manera que somos no. Por eso es que en este contexto del perdón lo relaciona con una deuda. Con una deuda. ¿Por qué? Porque en la Biblia siempre ha puesto y nos ha enseñado que la mayor competencia que tiene el Dios verdadero es el Dios falso del dinero, Mamón. Que nada más hay dos quienes pueden cautivar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, ya sea el Dios verdadero o el falso Dios de materialismo, del dinero. Y por eso Jesucristo dijo, y no puedes servir a dos señores, porque vas a verdaderamente amar a uno y te vas a entregar, y ese es el que va a poseer tu corazón, y el otro no. Es uno o el otro nada más, pero no creas que vas a poder verdaderamente amar a Dios completamente, así como amas a las riquezas. No hay tal cosa. Entonces, en ese contexto, el Señor pone la palabra perdón, de poder perdonar el pago de una deuda. ¿Se les hace fácil a ustedes dejar pasar que no les paguen una deuda de alguien que les debe? ¿Se les hace fácil, sí o no? Díganme si se les hace fácil para irle a pedir un prestamito, ¿verdad? Entonces, fíjense, por eso Jesucristo cuando nos da el ejemplo de cómo orar, ¿se acuerdan que sus discípulos le decían, Señor, enséñanos cómo orar? Y dijo, ok, déjenme, les doy un bosquejo de cómo orar. No crean que les dio una oración mágica, como luego la usan algunos religiosos, que la usan como un abracadabra, patas de cabra, y ¡pium! Sino que fue la oración que le llamamos que el Padre Nuestro. Y en ese el Padre Nuestro hay una porción donde dice, ¿verdad?, sobre el perdón. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos dejes ceder a la tentación. ¿Se fijan? Usé una versión que es más literal. En las versiones más literales traducen más literalmente. Las versiones que son más dinámicas, o sea que tratan de que se entienda mejor, ponen perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero la palabra original es perdónanos, dice, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que tienen una deuda que no nos han pagado. ¿Verdad que la pone un poco más difícil? A todos los que tienen una deuda que no... Y luego dice, y no nos dejes ceder a la tentación. Entonces, ¿qué es lo que significa con no nos dejes ceder a la tentación? Sigue siendo siempre interpretar en el contexto, en el contexto, en el contexto. En el contexto aquí es de perdonar, perdonar, perdonar. Entonces dice, y Señor, ayúdame. Yo no quiero caer en la tentación de no perdonar. De no perdonar, no quiero, ayúdame a no ceder. Porque todos somos tentados a decir, no. ¿Cómo que te la voy a pasar? Ahora me la pagas. ¿Cómo que te la voy a pasar? Ya que eso es lo que significa el perdón, pasársela, dejar ir. ¿Cómo que se la voy a dejar ir? No, ahora me la pagas. Esa es nuestra inclinación natural que tenemos. Por eso Jesucristo nos dio una ilustración, una historia, una parábola que la usó para contestar la pregunta de Pedro. Y vayan abriendo sus Biblias, ahí en Mateo 18, y va a ser en realidad el versículo 21, donde vamos a comenzar, en el versículo 21. Y yo la voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas, por si la quieren abrir ahí, Biblia de las Américas, porque también es más literal, usa las palabras
que se usaron en el original en cuanto a lo que se debía, ¿verdad? En la deuda. Entonces, si ustedes ahí están usando su computadora, su teléfono, pues búsquenla en la Biblia de las Américas, y así va a ser, LBLA, ¿okay? Biblia de las Américas. Y vamos a comenzar en el versículo 21, ¿okay? ¿Lo encontraron? Ok. Si no lo encontraron o algo, entonces ponga atención. Lo voy a empezar a leer. Versículo 21 dice: entonces se le acercó Pedro, ¿verdad?, a Jesucristo y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ándale, Pedrito. Versículo 23. Ahí viene ya la ilustración. Le dice: mira, y déjame te lo ilustro por si no lo entendiste bien. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Lo dejó ir. Pero al salir, aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano, le ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. ¿Creen eso? Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Entonces, cualquier cosa que yo vaya a decir explicando lo que dice Dios, pues no es ninguna exageración mía. Es únicamente lo que el Señor dice. ¿Okay? Ahora, es importante que nosotros entendamos esto como ellos en aquel tiempo lo entendieron muy bien. Porque todo lo que explicó aquí, pues estaba en el contexto de aquel tiempo, pero hace más de 2000 años de eso. Entonces, vamos a tratar de explicarlo a nuestro contexto actual. Pero aquí, ¿verdad?, en esta parábola, en esta ilustración, el Señor Jesucristo nos está dando 2 lecciones. La lección general es sobre el perdón, pero nos está enseñando cómo perdona Él, cómo perdona Dios y cómo perdonamos nosotros los hombres. ¿Ok? Cómo nosotros tratamos con las ofensas, con las deudas que las personas puedan tener con nosotros, cómo los trata Dios, cómo lo tratamos nosotros. Vamos a empezar con nosotros, ¿ok? Vamos a empezar con nosotros, cómo tratamos las deudas. Y acuérdense que las deudas, no nomás estoy hablando de financieramente, estoy hablando, como la Biblia lo habla en forma general, de ofensas, heridas que nos hayan hecho. También deudas financieras, todo aquello que nos molesta, que nos ha ofendido, que nos duele, que consideramos que esa persona nos debe,
esa persona me debe una disculpa. Todo eso es una deuda. ¿Ok? ¿Cómo lo manejamos nosotros? Bueno, vamos a ver aquí cómo el Señor lo presenta. Y vamos a poniéndole nombres. ¿Ok? Mike estaba endeudado con Tony por 100 denarios. Dice ahí la Biblia, ¿verdad? Que Tony es el que había sido perdonado por su amo, por Dios. Había sido perdonado su deuda. Pero luego él no pudo perdonar a Mike, que Mike le debía 100 denarios. ¿Sí? 100 denarios. Ahora, pues dice uno, ay, ¿por qué no puede? Usted pudiera perdonarle a alguien que le deba $100 y decir, ya no me quiere pagar, no me voy a estar molestando yo de estar pensando, y me debe, ¿y cuándo me lo va a pagar? Y me dijo que en una semana, y ya van 2 semanas, y ya van un mes, y ya va un año, y ya van 10 años, y no me lo... Hay personas que no se les olvida, van 15 años, y todavía se acuerdan que alguien nunca les pagó $20, ¿verdad? Entonces, ¿se le haría a usted fácil perdonarle, pasar por alto los $100 que no le ha querido pagar esa persona? ¿Sería fácil para usted? Para algunos puede ser que sea fácil, pero para otros dicen, no, $100 son $100, y viera cómo batallo para ganarlos y para que así nomás se los dé. No. Mientras otras personas pueden decir, pues, bueno, pues ¿qué hago? Si no lo quiere pagar, pues ni modo. Puede ser que alguien diga, se la paso y ya nomás no le vuelvo a prestar y ya, punto. No le vuelvo a prestar y ya, se acabó. Se cerró las puertas conmigo esa persona. Ahora, por eso es importante que podamos entender el contexto. El contexto. Aquí está hablando de que le debía 100 denarios. ¿Ok? Y la persona no se los pudo perdonar. Vamos a suponer que un familiar, alguien que usted aprecia, viene a usted y le presenta su situación tan crítica y de emergencia, de necesidad financiera que tiene. Y le dice, préstamelo, y yo te lo voy a pagar. Mira, a mí me pagan cada semana y yo te voy a dar $100 por semana. Es más, mira, hasta traje aquí un documento legal para que lo firmemos en un notario, para que te asegures de que yo te voy a pagar. Bueno, pues está necesitado, y ahí tengo, bueno, ándale pues, vamos, y lo le presta. Pues pasan las semanas y nada, que llegan los $100. Y ya dice pues ya van 2 meses, y le escribo textos y no contesta, le llamo y no contesta, y no, pues lo voy a tener que ir a visitar. Y ya va, lo visita y, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué pasó? Te estaba esperando los $100. ¿Los has mandado o no los has mandado? ¿Me los has...? No, ¿sabes qué? La mera neta, la verdad es que no te puedo pagar. No estoy en condiciones para pagarte. No, pues ¿cuánto puedes? No puedo, no te voy a pagar. Olvídate de eso porque no te voy a pagar. Hazle como quieras. Y usted tiene un documento legal y le debe, pero no le debe $100, le debe 100 denarios. Acuérdense, ese es el contexto. Le debía 100 denarios. ¿Cuánto vienen siendo 100 denarios en nuestros días? ¿Quieren ver? Bueno, antes de que les enseñe, volteen. Si ven a alguien dormido ahí a su lado, despiértenlo, porque es bien importante todo esto. Estamos hablando del perdón, ¿ok? Despiértenlo. Y díganle, mira, esto necesitas verlo y aprenderlo, ¿verdad? Ya después te duermes en la casa. Pero aquí vamos a poner atención a la palabra de Dios. Y no me vayan a decir lo que algunos me han dicho. Me dicen, hey, pastor, usted lo durmió, usted despiértelo. Ok, bueno, entonces, no son $100 lo que le debe, son 100 denarios. Ok, 100 denarios, no, gracias. Son 100 denarios lo que debe. ¿Cuántos son 100 denarios en nuestros días? ¿Quién cree? ¿Cuánto creen? Bueno, miren, por eso les pongo, ¿qué harías si alguien te debe $11,200 y no quiere pagarlo?
Ya la cosa cambia, en vez de $100, ¿verdad? Ya son $11,200 lo que me... Y no me los quiere pagar y tengo un documento legal. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a llevar a corte para que lo force el juez a pagar, como sea, que se lo saque de su salario, que se lo saque de los income taxes, y si no, pues que pague con cárcel, pero no se la voy a dejar ir. Quiere decir, al decir yo no se la voy a pasar, quiere decir yo no se la voy a perdonar. ¿Podría usted perdonarle $11,200 a una persona? ¿Se fijan el contexto? ¿Cómo Jesucristo nos pone esos retos, verdad, en sus enseñanzas? Para ilustrarnos la manera en la que nosotros respondemos, ¿verdad? Que es muy diferente a cómo Él responde ante situaciones similares. Y que si uno dice ser cristiano, pues quiere decir que yo quiero ser como Él. Y si yo quiero ser como Él, yo tengo que responder como Él, ¿sí o no? ¿Y nos va a calar en algunas ocasiones? Digan ustedes, ¿no le va a calar perdonar $11,200? Salir chillando, ¿no? Entonces, eran $11,200. Por eso, en la oración del Padre Nuestro, en esa sección que les enseñé, cuando dice, perdónanos nuestros pecados, o perdónanos nuestras deudas que nosotros tenemos, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no dejes ceder a la tentación. Otra vez el contexto. ¿A cuál tentación? De no perdonar. De no pasárselas. Y el Señor dice, si tú no se las pasas, yo no te la paso. Si tú no la pasas, yo no te la paso. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos. Y si no perdonamos, ¿cómo esperamos que el Señor nos perdone? Esa también es la lección de esa parábola, esa ilustración que Él nos presentó ahí. Para que nosotros la pensemos y decidamos que, bueno, sí, es mejor actuar como Dios, porque es mucho mejor para mi vida el que yo actúe como Dios. Porque si yo quiero que el Señor porque yo le voy a seguir ofendiendo a Dios, voy a seguir faltándole a Dios. Y si imagínense seguir sintiendo en mi conciencia que porque yo no he perdonado a alguien, el Señor no me está perdonando a mí. Lo que yo le digo, ay Señor, perdóname por esto. Ay, pero no me la perdona porque yo todavía no he podido perdonarle a alguien la ofensa que me hizo, la herida que me dio, todavía se la mantengo ahí activa, una deuda que lo único que está, esa deuda está creciendo los intereses. O sea, puede estar creciendo el odio, el deseo de venganza, el deseo de mal para esa persona, sigue creciendo, porque no he perdonado. ¿Ok? Bueno, entonces ahí está la lección que el Señor nos está dando, ¿verdad? En cuanto a cómo manejamos nosotros las ofensas, las deudas, los pecados de otras personas hacia con nosotros, que podemos llegar a ser como esta persona que fue perdonado, pero él no pudo perdonar. Ahora, el ejemplo es de Dios, ¿ok? El ejemplo también es de Dios. Y vamos a ponerlo también en términos de aquí, ¿verdad? Tony estaba endeudado con Dios por 10,000 talentos. Él estaba endeudado con Dios por 10,000 talentos. Ahora, pues aquí nosotros podemos decir, sí, pues eran 10,000, pero al otro le debían 11,200. Es más, así es que pues era más fácil para Dios perdonar 10,000 que el otro esclavo consiervo perdonar 11,200. Para Dios, ¿qué son 10,000? Pero otra vez, les digo los contextos.
Si se fijan ustedes, por eso quise ver que se quedaran las palabras originales. ¿Okay? Mike le debía a Tony 100 denarios. Pero Tony le debía a Dios 10,000 talentos. Se fijan que son diferentes los denarios y los talentos son de diferente valor. Entonces los 10,000 talentos no son $10,000. ¿Cuántos dólares en nuestros días serían los 10,000 talentos? ¿Cuántos le figuran ustedes ahí? Unos 10 milloncitos. ¿Como 10 milloncitos? ¿Sí? ¿Pudiera usted perdonar 10 milloncitos? Que dice, si no perdono los 11,000, ahora 10 millones, lo meto al infierno. No digo a la cárcel. Por $20. Entonces, ¿cuánto fue lo que Dios le perdonó a Tony? ¿Cuántos serían los 10,000 talentos? Déjense lo pongo para que lo vean y ustedes me dicen sobre el ejemplo que nos da Jesucristo acerca del perdonar. Dice, ¿cómo te sentirías si alguien te perdonara una deuda de $6,720,000,000,000? Eso es el equivalente en nuestros días. ¿Cómo se sentiría si ustedes le perdonaran eso? Uy, andaría brincando, ¿verdad? De gusto. Bueno, pues eso es lo que nos está diciendo Dios en esa parábola. Dice, mira yo lo generoso que soy para perdonar. Te perdoné $6,720,000,000,000. Te los perdoné. ¿Tú no puedes perdonar $11,000? ¿No puedes perdonar $11,000? ¿Se fijan? Y luego decimos, soy cristiano. Y dicen, ok, compórtate como Cristo, pues, compórtate como Dios, haz lo que Dios te dice. Perdona, limpia la deuda, déjalo en blanco, ya pasó. Perdona a la persona. Entonces, aquí tenemos la lección clara, ¿verdad? De cómo perdona Dios, cómo perdonamos nosotros y cómo debemos perdonar nosotros. Si yo me considero un auténtico cristiano, yo tengo que ser semejante a Dios y comportarme como Dios. Hacer lo mismo. Porque miren, ¿por qué el Señor estuvo dispuesto a perdonar? Sí, puede decir, pues que era Dios, sí, pero que ahí dice, ¿verdad? En el pasaje, ¿qué fue lo que lo movió a perdonar? ¿Qué fue? Dice ahí en el pasaje en Mateo 18:27, y el Señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Tuvo compasión. Entonces, si nosotros queremos responder como Dios, ¿qué necesitamos tener? Compasión, ¿verdad? Necesitamos tener compasión para poder así perdonar a una persona. Ahora, ¿ok? Si necesitamos nosotros compasión, pues también tenemos que entender, ¿verdad?, lo que es la compasión. Pero para esto, ¿verdad?, dice, el Señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y lo perdonó. O sea, lo mismo encontramos en las epístolas, que el apóstol Pablo nos enseña lo mismo. Nos dice ahí en Efesios 4:32, sean más bien amables unos con otros, compasivos. ¿Se fijan? Así como el Señor fue compasivo, dice, ustedes también sean compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿No nos está diciendo que seamos igual a Cristo? ¿Que seamos igual a Dios al perdonar? Dice, exactamente así como Dios los perdonó,
los 6 billones de dólares, así también ustedes perdonen 6 billones de dólares que les deban. Qué reto, ¿verdad? Que, por eso les advertí, le dije, puede ser que lo que yo les diga en este mensaje lo vean como una exageración, algo no realista, pero eso es lo que es la Biblia. Eso es lo que es el verdadero cristianismo. Que humanamente no podemos hacer esto, va a tener que ser de una manera sobrenatural, va a tener que ser obra del Espíritu Santo guiándonos, controlándonos, para que podamos verdaderamente tanto tener el deseo como el hacer de su buena voluntad. Va a tener que ser obra de Dios en nosotros. Porque creen que en ese libro que estamos llevando en Oikos para experimentar un avivamiento, tenemos el tema del perdón. Porque va a ser una manera en la que si nosotros podemos superar la falta de perdón que tengamos, entonces vamos a poder crecer en un nivel de espiritualidad. De lo contrario, vamos a estar atascados y atascados y atascados ahí nada más. ¿Okay? Ahora, vemos que la palabra clave, ¿cuál es? Ahí se las puse en amarillo. Compasión, ¿verdad? Compasión. Otra vez, ¿qué significa la palabra compasión? Porque yo estoy seguro que usted también, si le digo, deme una definición de compasión, pues me la va a poder dar. Pero en su contexto original, ¿qué significa la palabra compasión? Bueno, la compasión significa literalmente sufrir juntos. Sufrir juntos. Se define como el sentimiento que surge cuando te enfrentas al sufrimiento de otro y te sientes motivado a ayudar a aliviar ese sufrimiento. Ahora, una de las palabras claves que tiene aquí en la definición del sufrimiento es que es un sentimiento. Es un sentimiento. O sea que, si usted ve que usted está falto en compasión, que se le hace muy difícil, a veces hasta imposible perdonar, porque tiene en su lista ahí de pecados imperdonables, faltas imperdonables, ofensas imperdonables, es porque le falta compasión. Le falta compasión. Y la compasión es un sentimiento. ¿Ok? Es un sentimiento. Se define como el sentimiento que surge. Ahora, si usted se da cuenta que usted necesita crecer en ese sentimiento de compasión, hacerlo mayor, más fuerte, para que pueda usted, como Dios, poder perdonar multitud de pecados, poder perdonar a los que le ofenden, a sus deudores. ¿Cómo puede usted aumentar ese sentimiento de compasión en usted? ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, usando la fórmula que ya les he dado por muchos años y que ya la conocen. ¿Qué les he dicho? Que si usted quiere cambiar sus sentimientos, ¿qué tiene que hacer? Cambiar su manera de pensar. Porque lo que nosotros pensamos es lo que determina nuestros sentimientos. Y lo que nosotros sentimos determina lo que nosotros hacemos. Por eso es muy cierto cuando la persona dice, es que yo no lo siento hacerlo, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar en que lo vea desde otra perspectiva, en que cambie su manera de pensar, para que cambie su manera de sentir y entonces cambie su manera de actuar. Así también, ¿verdad? Es con la compasión. Voy a tener que ir a mi manera en la que yo veo, pienso, para que cambie mi manera de sentir. Porque yo quiero crecer en compasión, yo quiero ser más como Cristo, compasivo. Quiero ser más como mi Padre Celestial, que es compasivo, es perdonador. Y yo quiero ser igual que Él. Entonces, ¿cómo puedo cambiar mi manera de pensar en este aspecto para yo crecer en misericordia?
Bueno, muy sencillo, es simplemente poniendo en práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios. Esa es la única manera, es lo que dice la Biblia. La transformación de nuestra mente es a través de la palabra de Dios. Y podemos usar esta ilustración, esta parábola que usó Jesucristo, para que nosotros estemos meditando en ella, usándola como mi estandarte a la hora de que me ofendan. Yo voy a usar estas verdades que aprendí de la palabra de Dios, estas verdades para yo ponerla en práctica. Y miren, nomás acuérdense, hagan esto. Para que en los momentos en los que usted sabe que necesita perdonar, que tiene a alguien ahí en su lista de deudores, nomás piense, ay, a mí me perdonaron 6,720,000,000,000 de ofensas. ¿No podré perdonar 11,200? ¿No podré yo perdonar después de que me perdonaron todo eso a mí? Si uno empieza a perdonar la grandeza de lo perdonado a mí, ¿cómo yo no voy a poder perdonar esa pobreza que yo necesito perdonar? ¿O acaso me ofendieron más grandemente que lo que yo ofendí a Dios? ¿Qué cree usted? ¿Que lo que lo hayan ofendido a usted es mucho más grande que lo que usted ofende a Dios? No, por eso el Señor Jesucristo puso ese número. Como diciendo, nosotros ofendemos a Dios diariamente, con la mente, con las actitudes, con las palabras, con las acciones diarias. Ahí está creciendo el número de ofensas contra Dios. ¿Por qué creen que el siervo que debía eso dijo, no puedo pagarlo? Y esa es la enseñanza. Que la deuda que nosotros tenemos con Dios no la podemos nosotros pagar. Alguien más tuvo que pagarla. Porque nosotros no podemos pagar esa deuda. Entonces, lo mismo. No podemos nosotros borrar de la cuenta los 11,200, la ofensa que me hayan hecho, no la podemos perdonar. No la puedo perdonar. La herida que me hayan hecho en el pasado, donde sea, porque hay personas que traen todavía como estandarte la herida, la ofensa, lo que me hicieron en la niñez. Y todavía lo traen. Lo que me hicieron en la niñez. Entonces, no lo puedo perdonar. ¿Qué más grande es lo que a mí me perdonaron que lo que yo tengo que perdonar? ¿Qué más grande es? Déjenme les enseño para que no se les olvide tampoco este número. Son 600,000 veces mayor mi deuda perdonada por Dios que la que tengo que perdonar. La que Dios me perdonó es 600,000 veces mayor que la que yo tengo que perdonar al prójimo. Wow, ¿será mucho pedir de Dios a nosotros que perdonemos? ¿Será mucho después de todo lo que Él nos perdonó? ¿Será mucho? ¿Será injusticia lo que Él pide? Como para que tengamos en nuestra lista ofensas, heridas imperdonables. Porque hay de muchas clases. Déjenme nomás les doy una lista rapidita porque está hasta con letra muy chiquita, pero yo se las voy leyendo. Heridas que tal vez usted ha experimentado o que va a experimentar, ¿verdad? Me han mentido y para algunas personas es imperdonable. Me han roto promesas hechas. Hay que decir, no, mi papá siempre nos hacía promesas y nunca las cumplía, ¿verdad? Y por eso ahora yo uso cristal. Descuidado por los hijos adultos. Es decir, ay, mis hijos ahora que están adultos, yo les entregué toda mi vida de niños y ahora ellos ni me ponen atención. Ni me ayudan como deberían de ayudarme. Víctima de crimen violento contra uno o contra un ser amado. Imperdonable. Tratado injustamente por un empleador.
Padres divorciados, ¿verdad que sí? Es traumático, es doloroso, ¿verdad? Son heridas que vienen. Falsamente acusado, divorciado por la pareja. Pareja cometió adulterio o otro pecado sexual. Todas esas son heridas dolorosas, ¿verdad? ¿Las puedo perdonar o son imperdonables? Rechazado por los padres. Víctima de robo. Engañado en un negocio financiero. Un hijo rebelde, pródigo. Menospreciado. Padre o pareja alcohólico. Abandonado por los padres o por la pareja. Humillado públicamente. Abusado física, emocional, sexualmente, etcétera, etcétera. Hay tantas más que podríamos añadir ahí, ¿verdad? ¿Y qué podríamos decir? ¿Son perdonables estas ofensas, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bíblicamente sí son perdonables, ¿ok? Pero humanamente es lo que el Señor nos está diciendo. Humanamente muchas de esas son imperdonables. Por eso es que necesitamos que sean en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que me da el poder para poder hacer lo que Él me ha enseñado y me ha dado el ejemplo. Porque ¿acaso no nos dio el ejemplo Jesucristo de perdonar? Gran ejemplo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón significa que libero completamente al ofensor de su deuda. Ya no la tengo ahí en mi lista negra, ¿verdad? De que me debe, sino que ya limpié su registro. Él ya no está aquí en mi lista. Y muy importante, aquí es donde sabemos que verdaderamente hemos perdonado a una persona. Es una promesa de nunca volver a sacar a relucir la ofensa contra él. No la sacamos a relucir ante Dios, ante los demás, ni ante al ofensor. Ya quedó aquello cubierto por la sangre de Cristo Jesús. Ya no lo voy a andar sacando de ahí. Como muchas veces, ¿verdad?, se usan las ofensas, se usan como armas para manipular a las personas, que es muy común, por ejemplo, cuando un cónyuge ha sido infiel y según esto lo perdona el cónyuge, pero le sigue sacando a relucir y sopas y la macana y te acuerdas y lo que hiciste y pum, y le da y pum, para manipular. ¿Ha perdonado esa persona? No ha perdonado. No ha perdonado. Sí, sigue sacando a relucir aquello que la persona supuestamente ya lo perdoné. Y perdonar es que ya le limpié completamente su registro de culpas, de faltas, de heridas, de ofensas. Quedó ya completamente limpio. Miren, déjenme les enseño una cita por un teólogo, ¿verdad?, que ya falleció, pero muy conocido, C.S. Lewis. Y esto es lo que él dice, ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti. Esto es duro. ¿Cómo podemos hacerlo? Solo creo recordando dónde estamos, dando sentido a nuestras palabras cuando decimos en nuestras oraciones cada noche, y perdónanos nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todos los que nos deben. Dice, el perdón se ofrece únicamente con esta condición. Rechazarla significa rechazar la misericordia de Dios para nosotros. Nos está otra vez recordando lo que dice esa parábola, lo que nos dice la oración. Si yo no perdono, ¿cómo puedo esperar que Dios me perdone a mí? ¿Cómo puedo esperar? Ahora, hermanos, para terminar, un último consejo. Debemos de tener mucho cuidado de no adoptar las corrientes de este mundo, dice la Escritura. Y la corriente de este mundo está motivándonos a que nos hagamos hipersensitivos, que todo nos ofenda,
que cualquier cosa sea ofensiva. Yo me sorprendí, por ejemplo, unos años atrás, cuando vi, ¿verdad?, en el internet que se hizo ilegal y se prohibió aquí en los Estados Unidos que se vendieran o se reproducieran unos libritos cómics, ¿verdad?, que le llamamos, ¿verdad?, de caricaturas que veíamos nosotros allá en México, de un personaje que había venido de Cuba de chiquito, Memín Pingüín, y se hizo ilegal aquí que porque era racista. ¿Se imaginan ustedes qué exageración, qué hipersensitivismo de hacer eso como racista? Porque, hermanos, siempre tenemos que saber diferenciar entre lo que es racial y racista. Siempre hay que diferenciar. Hay una gran diferencia entre un chiste racial y un chiste racista. Entre un comentario racial y un comentario racista. Entre una plática sobre raciales y otra sobre el racismo. Tenemos que hacerlo ver la diferencia, pero ahora ya no hay nada de que la diferencia, no, todo hipersensitivismo. Entonces, ahora usted se debe de ofender por muchas cosas. Ya la lista de ofensas aumentó. Y usted se debe de ofender por tantas cosas. ¿Okay? Y hermanos, hay un versículo que a mí me ha ayudado mucho para no caer en ese hipersensitivismo. Porque se imaginan ya con más 30 años de pastor aquí, cuántas ofensas puede haber recibido, cuántas heridas, cuánto esto, cuánto lo otro. Ahorita, si todo eso lo tuviera, fuera hipersensitivo y lo tuviera todo eso en mi lista y todo, hermanos, no sé hace cuántos años atrás yo ya me hubiera dado un tiro, ¿verdad? Pero no, hermano, por este versículo que les enseño en paráfrasis, ¿verdad?, porque lo expande el significado, para que lo practiquemos, dice, sed siempre humilde y amable. Y luego aquí viene lo que nos puede ayudar. Sed pacientes y tolerantes unos con otros, soportándonos unos a otros, dando lugar a las faltas de los demás por amor. ¿Cree usted que si usted sigue este versículo se va a ofender fácilmente? No se va a ofender fácilmente porque va a ser tolerante, va a soportar, no lo va a tomar todo tan a pecho, va a dar lugar, ¿verdad?, a que, hermanos, pues, ¿por qué no voy a esperar que alguien haga algo ofensivo si esa persona no es Jesucristo? Es un pecador como yo, y yo quiero que ustedes así me vean a mí, que yo también puedo ofender, porque ha habido personas que porque los he ofendido hasta se han ido de la iglesia. Le digo, pues si no te ofendió Dios, te ofendí yo y te pedí perdón, ¿por qué te tienes que ir? No, pues es que usted es el pastor. Sí, pero no soy Dios. Porque soy pastor no puedo ofender. Díganme ustedes, ¿puedo o no puedo? Claro que sí. Santiago dice que no hay hombre que no ofenda, dice hasta sin querer, dice, todos fallamos con nuestra lengua, no hay nadie que no lo haga. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Practicar lo que dice la Biblia para no andar ahí con esa listota siempre llena. Hay que ser tolerantes, pacientes, soportándonos, dando lugar a las faltas de los demás, dando lugar. Personas que luego se ofenden y ya se ofenden, ya no vengo a la iglesia, ya no vengo allá, ya no voy para allá, ya no vengo para allá, porque ya me ofendió fulano, ya me ofendió fulano, ya no me gusta eso, ya no me gusta. Ese es el espíritu del mundo, de la sociedad hoy en día, no es el espíritu del Señor. El espíritu del Señor no nos guía a tales cosas, ¿ok? Así es que, hermanos, este es el mejor consejo que les puedo dar. Y si ya verdaderamente sean sinceros, si verdaderamente los han ofendido, entonces manéjenlo bíblicamente. Pero bíblicamente, no con las falsas maneras en las que les enseñé al principio. ¿Ok? Oremos.
Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a ir al Señor en oración. Y primeramente, si usted sabe, si el Señor le trajo a su mente a quién o a quienes usted necesita perdonar, primeramente ahí en su corazón. Perdonar así como Cristo lo perdonó a usted. Yo le voy a pedir a que tomemos este tiempo para que usted vaya en oración y delante de la presencia del Señor, usted esté dispuesto a perdonar, esté dispuesto a dejar ir la ofensa, la herida, la deuda que esa persona tenga contra usted. Si usted verdaderamente quiere ser como Cristo, hágalo ahí, dígale: Señor, gracias porque tú me perdonaste billones de ofensas. Señor, dame la humildad, dame la misericordia que tú tienes, Señor. Dame la compasión, ese sentimiento santo que solamente tu Espíritu Santo puede darme para yo poder perdonar a mis deudores. Ayúdame, Señor, a estar consciente que lo que me han ofendido, lo que me deben, no es nada comparado a lo que yo te he ofendido. Señor, ayúdame a entender que si yo no perdono, tú no me perdonarás, Señor, y voy a pasar la vida, con esa verdad en mi conciencia de que por más que yo vaya y te pida perdón, tú no me perdonarás hasta que yo vaya y haga lo que tengo que hacer de perdonar a los que me ofenden. Si usted acaba de hacer esa oración ahí en lo privado de su corazón, de que verdaderamente perdonó la deuda que una persona tenía contra usted, la herida, la ofensa, levante su mano ahí donde está y la baja, en señal de que sí, yo seriamente lo acabo de hacer. Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios los ha liberado. Porque es primeramente uno el que es liberado cuando uno perdona. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. ¿Alguien más que lo acaba de hacer? ¿Alguien más antes de despedirnos en oración? ¿Está usted luchando ahí en su conciencia? ¿Para qué lucha? Mejor ríndase ante la dirección del Espíritu Santo, obedezca su palabra, sea humilde, dice ahí la Escritura, seamos humildes para que podamos hacerlo. ¿Alguien más que lo acaba de hacer? Dios le bendiga, hermana. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso, Señor, con nosotros, que eres compasivo, Señor, y tú nos has perdonado una deuda que nosotros no podíamos pagar. Señor, que podamos continuar teniendo esto en nuestra conciencia, en nuestra mente, todo lo que tú nos has perdonado, Señor, para que así podamos perdonar, Señor, esas pequeñas deudas en comparación a la que tú nos perdonaste, aquellos, Señor, que nos ofenden, que nos hieren. Gracias pues, Padre, y que podamos verdaderamente creer que todo lo podemos en Cristo, hasta perdonar de esta manera. Te lo pedimos todo para traer honra y gloria a tu nombre, porque queremos glorificarte, queremos que la gente vea que verdaderamente tú eres real en nuestra vida y puedan desear ellos tenerte a ti, así como nosotros te tenemos a ti, Señor. Es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos y para su honra y su gloria. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Así quedamos despedidos.